Budapest, 1956. Miles de húngaros salen a la calle para pedir más libertades políticas. Hungría está dentro del Pacto de Varsovia y sufre una grave crisis económica. Un grupo de estudiantes que están manifestándose son asesinados por parte de la policía política húngara. Este hecho incita a que el pueblo húngaro salga a la calle. Sin embargo, desde el Kremlin se ordena la entrada del Ejército Rojo en Budapest y repele la revuelta popular mediante el uso de armamento. Para enero de 1957, el nuevo gobierno instalado por Nikita Khrushchev y liderado por Kadar había suprimido toda oposición pública. Nikita Khrushchev nació en 1904 en Ucrania, en el seno de una familia campesina pobre. Sus abuelos eran siervos. Un maquinista que se une al Partido Comunista en 1918. Tras estudiar en la academia del partido, su carrera avanza bajo el mando de Stalin, como secretario del partido en Moscú. Khrushchev se dio a conocer supervisando el sistema de transporte de metro que construyó en tiempo récord. Participó en el terror de Stalin y se une al corazón del partido. El Politburó del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1939. Como comisario político del partido con rango de general, juega un papel fundamental en la batalla de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando en marzo de 1953 muere Stalin, Khrushchev, miembro de todos los órganos del partido, gana la batalla por su sucesión. En el 20º Congreso del partido en 1956, Khrushchev sorprende a todo el mundo denunciando los crímenes de Stalin. Esto provocó que se liberaron cientos de miles de presos en el archipiélago Gulag. Khrushchev quiso romper con el pasado de Stalin y se observa legitimar la consolidación de la URSS. El objetivo principal de Khrushchev era mejorar el nivel de vida de la población e hizo todo lo posible para que se incrementara la producción de todos los sectores, fomentando el cultivo de los nuevos campos de uso agrícola. Khrushchev no solo intentó alcanzar niveles americanos, sino que quería superarlos. El país comunista doblaba el tamaño del país capitalista. Khrushchev había advertido al mundo capitalista que aprendieran algunas cosas de ellos y al final les superaría y se uniría a ellos o les diría adiós. Khrushchev trató de encontrar una solución duradera al problema de la Alemania dividida y al enclave de Berlín Occidental, muy dentro del territorio de Alemania Oriental. En noviembre de 1958, llamando a Berlín Occidental de un tumor maligno, le dio a los Estados Unidos, Reino Unido y Francia 6 meses para concluir el tratado de paz con los dos estados alemanes y la Unión Soviética. Si uno no firmaba, Khrushchev dijo que la Unión Soviética concluiría un tratado de paz con Alemania Oriental. Esto dejaría a Alemania Oriental, que no era parte de los tratados que daban el acceso a las potencias occidentales a Berlín, con el control de las rutas de la ciudad. Este ultimátum causó distensión entre los aliados occidentales, que se resistían a ir a la guerra sobre el tema. Sin embargo, Khrushchev repetidamente extendió el plazo. Khrushchev trató de eliminar muchas de las armas convencionales y de defender la Unión Soviética con misiles. Él creía que si esto no se concretaba, el enorme ejército soviético seguiría comiendo los recursos, haciendo que sus objetivos de mejorar la vida soviética fueran difíciles de alcanzar. En 1955, Khrushchev abandonó los planes de Stalin, inclinados hacia una gran marina, creyendo que los nuevos barcos serían demasiado vulnerables a los ataques convencionales o nucleares. En enero de 1960, Khrushchev tomó ventaja al mejorar las relaciones con los Estados Unidos, para pedir la reducción de 1/3 del tamaño de las Fuerzas Armadas soviéticas,
alegando que las armas avanzadas conformarían las tropas perdidas. El primer secretario esperaba que la percepción pública que los soviéticos estaban generando daría lugar a una presión psicológica sobre Occidente y las concepciones políticas. El programa espacial soviético, al que Khrushchev apoyó firmemente, parecía confirmar sus afirmaciones cuando los soviéticos lanzaron el Sputnik 1 en órbita, un lanzamiento del que estaban convencidos muchos occidentales, entre ellos el vicepresidente de los Estados Unidos, Nixon, que era un engaño. Cuando se hizo evidente que el lanzamiento era real y el Sputnik 1 estaba en órbita, los gobiernos occidentales llegaron a la conclusión de que el programa de ICBM soviético no estaba tan avanzado como se creía. En la Unión Soviética, el lanzamiento del Sputnik y el subsiguiente programa de exploración espacial fueron vistos con gran interés por el público. Para un país que se había recuperado recientemente de una guerra devastadora, era importante y esperanzador ver una prueba de las capacidades técnicas de la nueva era. Aunque la popularidad de Khrushchev estaba en aumento, su homólogo Nixon no se quedaría de brazos cruzados. La NASA comenzó su programa espacial enviando el primer mono al espacio. Los Estados Unidos no dejarían que la URSS se hiciera pionera en solitario en la exploración espacial. Uno de los mayores éxitos de Khrushchev sería la puesta en órbita del primer cosmonauta con la nave rusa Vostok 1, el 12 de abril de 1961. Yuri Gagarin se convertiría en el primer ser humano que viajaría al espacio, y un triunfo de Nikita Khrushchev. 1959. Visita de Nixon a la Unión Soviética. Khrushchev participa en lo que más tarde fue conocido como el debate de cocina, en el que Nixon y él mantuvieron una discusión apasionada en una cocina modelo durante la exhibición nacional estadounidense en Moscú. Cada uno defendieron sus sistemas económicos respectivos. Khrushchev fue invitado a visitar los Estados Unidos y lo hizo gastando 13 días. Llegó a Washington durante su primera visita a los Estados Unidos el 15 de septiembre de 1959. La primera visita de un ministro soviético a los Estados Unidos dio lugar a un extenso circo mediático. Khrushchev trajo a su esposa, Nikita Pretova, y a sus hijos adultos, aunque no era habitual que los funcionarios soviéticos viajaran con sus familias. El primer ministro visitó las ciudades de Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Iowa, Pittsburgh y Washington, concluyendo con una reunión con el presidente Eisenhower en Camp Davis. Viena 1961. Los dos hombres más importantes del mundo hacen una inesperada aparición. El joven y reciente elegido presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, y Nikita Khrushchev, los dos jefes de gobierno de las naciones más poderosas del mundo, en aquella época se reunieron por primera vez. Desmoralizado por el fracaso de la invasión cubana de la Bahía de los Cochinos, la actividad de Kennedy es reservada. Khrushchev toma la iniciativa y repite su decisión de que sus aliados occidentales se retiren en Berlín. Solo 2 meses después de la cumbre de Viena, se empieza la construcción del muro de Berlín el 13 de agosto de 1971. Se cierra la brecha del telón de acero, que permitía a muchísimas personas escapar hacia Occidente. Occidente no efectúa ningún ataque, y Khrushchev sigue en su línea de confrontación, ofreciendo su apoyo a varios movimientos de liberación y se presenta como líder del tercer mundo. Khrushchev usará a las Naciones Unidas como foro político.
sus mejores amigos será Fidel Castro. Khrushchev is good friend, good Cuban friend. Your leaders speak about aggression to Cuba. Khrushchev speak about defending Cuba. You to take away a plane. Khrushchev plane is our plane. Khrushchev is friend. A pesar del acercamiento de Khrushchev con los Estados Unidos, la tensión creció entre ellos en los años siguientes y se incrementó hasta alcanzar niveles de una guerra nuclear. En octubre de 1962, aviones espías norteamericanos U-2 detectaron la construcción de rampas de misiles y la presencia de tropas soviéticas. El 22 de octubre, con el apoyo claro de sus aliados occidentales, Kennedy toma una medida de gran dureza. Establece una cuarentena defensiva, es decir, un bloqueo de la isla, desplegando unidades navales y aviones de combate en torno a Cuba. Si los navíos soviéticos intentaran forzar el bloqueo, el conflicto armado entre las dos superpotencias estaba servido. Las relaciones entre la URSS y Estados Unidos han estado rodeadas habitualmente de infinidad de falsedades y de un clima de estrategia mutua para cada uno llegar al fin que entendía lícito. A mi entender, la estrategia a la que ambos jugaron fue la teoría del juego, en la que tanto el uno como el otro establecieron la estrategia de la disuasión. Fue el momento de la Guerra Fría en que más cerca se estuvo el enfrentamiento directo entre la URSS y Estados Unidos y de la hecatombe nuclear. Khrushchev amagaba para conseguir que Kennedy retirara las baterías de misiles que apuntaban directamente a la isla de Cuba. Y Kennedy le seguía en esta estrategia por el temor que efectivamente tenía a que se produjera una guerra nuclear de impredecibles consecuencias. Finalmente, tras negociaciones secretas, Khrushchev lanza una propuesta aceptada por Kennedy. La URSS retiraría sus misiles de Cuba a cambio del compromiso norteamericano de no invadir la isla y la retirada de los misiles Júpiter que Estados Unidos tenía desplegados en Turquía. Al final todo el conflicto se acabó, ambos respiraron aliviados. El pueblo ruso, el pueblo americano, el pueblo cubano y la población en general respiró profundamente una vez que se había desaparecido la amenaza de una guerra nuclear. El mes siguiente, la URSS desmonta y repatria su material bélico ofensivo y Estados Unidos levanta el bloqueo. La rápida solución de la crisis muestra la eficacia de la estrategia de la disuasión, la amenaza del holocausto nuclear frente al aventurismo de las potencias y la importancia del diálogo ante las dos superpotencias. Tras la crisis de Cuba, la coexistencia pacífica toma plenamente carácter de realidad. La coexistencia entre los bloques se compatibiliza con la cohesión interna en ellos. Por un lado, Macmillan y De Gaulle no dudan en apoyar incondicionalmente a Kennedy. Por otro, la Cuba de Castro se convierte en un fiel aliado de Moscú, a cuyos intereses expansionistas va a servir en los años 70, enviando cuerpos militares expedicionarios a Angola, Mozambique o Etiopía. La política exterior de la URSS, con el periodo de Nikita Khrushchev, fue muy intensa y complicada. En Europa Oriental comenzaban ciertos países del Pacto de Varsovia a rebelarse en contra de las órdenes del Kremlin. Nikita Khrushchev se encontró con demostraciones antisoviéticas en Polonia y tuvo que aceptar que existiera un nuevo liderazgo político. El pueblo húngaro, ante la situación polaca, se lanzó para pedir una reforma democrática. La Unión Soviética de Khrushchev la aplastó. Por otro lado, la China comunista de Mao Zedong fue ayudada por la Unión Soviética, y sobre todo en el periodo de Nikita Khrushchev. En contra de Zedong, Nikita se mostraba reacio en apoyar un enérgico movimiento mundial revolucionario, prefiriendo superar al capitalismo a través de la elevación del nivel de vida de los países del bloque comunista. Las relaciones con China a mitad del periodo de Khrushchev
se enfriaron, llegando a burlarse un dirigente chino diciendo que la política exterior soviética era un soplo de calor y frío hacia Occidente. Una de las principales discusiones que mantenía con China era la economía. Dentro de la economía planificada, el nuevo programa de Khrushchev implicaba una reforma destinada a elevar el nivel de vida, resolver la crisis de vivienda y desarrollar la iniciativa en los trabajadores dentro de ciertos límites. En una especie de vuelta a la nueva política económica de Lenin, en la confianza de que los trabajadores utilizarían con responsabilidad la autonomía, una especie de democratización social que el gobierno les ofrecía. Pero el programa no tuvo éxito. Para 1963, solo se había conseguido triplicar la burocracia, sin que pudiera observarse adelanto alguno en la producción. Por el contrario, en ese año la situación de la agricultura era dramática, debido no solo a los efectos naturales de una sequía, sino a la manera irresponsable en que la burocracia utilizó equivocadas técnicas agrícolas que provocaron una catástrofe ecológica. A partir de marzo de 1964, el líder soviet, Brezhnev, comenzó a discutir la remoción de Khrushchev con sus camaradas más leales. Brezhnev consideró arrestar a Khrushchev, pero no lo hizo, aunque sí persuadió a los miembros del Comité Central para apoyar la destitución. Brezhnev tuvo tiempo suficiente para organizar la conspiración contra Khrushchev. Sus principales aliados fueron Shelepin y el presidente de la KGB. El 12 de octubre, Brezhnev llamó a Khrushchev para comunicarle una reunión especial del Presidium. Al día siguiente era destituido y Khrushchev aceptó el retiro voluntario de sus funciones. Su sucesor sería Brezhnev. Creo que Nikita Khrushchev estaba empeñado en deshacerse de la sombra que había echado Stalin sobre Rusia y el comunismo ruso. Era un hombre terco y con grandes expectativas para Rusia, que creo que eran algo irreales, como por ejemplo superar a Estados Unidos, un país que tenía años de ventaja industrial y económica. Sobre la crisis de los misiles de Cuba, decir que simplemente era un juego, una táctica de poder, para ver quién podía ejercer más poder sobre el otro. Pero lo que nunca sabremos es por qué Khrushchev pasó de una idea de coexistencia pacífica a tener una confrontación de este estilo. Pero lo que está claro es que ambos países supieron dejar sus diferencias a un lado para así terminar con la posibilidad de una confrontación nuclear. Nikita Khrushchev se retiró de la vida política y poco después entraría en una depresión. El resto de su vida la pasó constantemente acosado por la KGB. Khrushchev moriría en septiembre de 1971.